que tú no estés de acuerdo con algo. Y dudo mucho que en cierta manera no vamos a estar de acuerdo. Más bien es preguntarles acerca de su opinión y su punto de vista al finalizar la clase. Porque nos vamos a encontrar con dos libros bastante interesantes el día de hoy, Levíticos y Números. Son dos libros que para nosotros, en cierta manera, quizás no son muy famosos, las historias sí, pero no de dónde vienen. Y por otro lado, a veces ni nos encontramos ahí, no logramos identificarnos con estos libros. Se nos es muy difícil. Entonces, esa realidad de poder tratar de encajar o hacer los engranajes correctos con Levítico y Números nos llama mucho la atención, y lo que yo deseo para ustedes es que ustedes principalmente cumplamos lo principal de este curso, es tener una visión panorámica de estos libros, pero por otro lado, identificar muy puntualmente dónde está Cristo en cada uno de estos libros. Porque la recomendación muy enfática en estos temas es que, a pesar de que estamos estudiando el Antiguo Testamento, no lo estamos estudiando para volvernos judíos, no lo estamos estudiando para ser judaizantes, porque para eso hay toda una carta en contra de eso, que se encuentra en la carta de Gálatas. Nos estamos leyéndolo para encontrar más claridad y en eventos que sin el Antiguo Testamento no pudiéramos entender del Nuevo, o ni siquiera asociarlo. Porque Dios necesita sangre para expiar los pecados, porque en cierta manera Cristo tuvo que morir de la manera en como tuvo que morir. Eso realmente el Nuevo Testamento con mayor claridad no lo explica, no hay un contexto, ¿ya? Y este es un espacio para poder alcanzarlo. Entonces tengan eso en mente, pero si no logramos ver a Cristo en las páginas del Antiguo Testamento, créanme que vamos a errar en el blanco, créanme que nos vamos a hasta involucrar en una secta equivocada. Y hoy por hoy me encuentro en ese yugo día a día, enfrentándome con una iglesia que tengo al frente de acá del Metro de Valle, que tienen por idea de que Dios es una madre, que su principal profeta, que es un coreano, es la reencarnación de Jesucristo y es el Mesías acá en la tierra. Y es un ministerio surcoreano que también se está desarrollando acá en Chile. No sé si lo han escuchado. Y ellos albergan mucho contenido del Antiguo Testamento. Entonces, fíjense cómo el no tener una clara exposición de ello, el no entender con claridad a qué nos estamos refiriendo y qué cosas y tipos del Antiguo Testamento apuntan al Nuevo, podemos confundirnos y tergiversar toda la Biblia. Y eso es lo que menos queremos en este instante. Así que, buckle up, pónganse su, ¿cómo se llama esto? Cinturón de seguridad y démosle, ¿ok? Así que, bienvenidos, que Dios me los bendiga. Vamos a orar para iniciar la clase de hoy. Señor, gracias por este tiempo y la oportunidad que tenemos de presentarnos ante ti, mi Dios, como un sumo sacerdote que se puede presentar totalmente ante ti y que podemos en cierta manera presentar todas nuestras oraciones, ya sin en cierta manera un intermediario como antes los tenía. Gracias, Señor, por ser aquel que dio el último sacrificio por todos y que eternamente hemos recibido perdón. Gracias, Señor, por permitir tener los medios para poder llegar a ti y que por otro lado, tú nos enseñas con cada una de tus palabras, en especial en el Antiguo, tu persona, tu carácter, tu conducta y quién tú eres, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Eso. Vamos a iniciar entonces. Déjenme colocar mi presentación. Un segundo. Déjenme compartirles acá pantalla. Perfecto. Avísenme si todos lo pueden ver. Puede ser con una reacción. Chévere. Gracias. Thank you. Perfecto. Vamos entonces. Iniciamos entonces con partida del Nuevo Testamento. Porfa, abran sus micrófonos, me interrumpen. Solamente tengo dos pantallas, no logro verlos completamente. Voy a hacer todo el intento para verlos acá. Pero eso, cualquier cosa, interrumpen. No hay problema. Ya. Vamos entonces con el inicio, que tenemos dos libros bastante interesantes a ver.
son Levítico y Números. Primero y principal, debemos entender que esta es una historia de santidad y fracaso de fe del pueblo de Israel, no de nosotros, ¿ok? Aquí estamos enmarcando a un grupo étnico en un lugar específico de la tierra, ¿ya? En un tiempo específico. Si nos salimos de ahí, bueno, señores, podemos llegar a hacer de todo. Pero lo cierto es que sí hay principios a extraer, eventos que para nosotros siguen teniendo relevancia y que no podemos pasarlo por alto. Vamos a iniciar con lo que es el libro de Levítico, y algo que quiero comentarles es que Levítico no es un libro cronológico. Algunos piensan y dicen, bueno, es que después de Éxodo viene Levítico. Cronológicamente, no. Se pudiera decir que Levítico está solapado con Éxodo, en cierta manera, y que todavía en estos instantes seguimos en el Sinaí, ¿ok? Véalo más como un manual que algo histórico, ¿ya? Principalmente es conocido como el libro de los sacerdotes y es un libro relacionado con los levitas, o sea, los hijos de Aarón y sus escogidos, en cierta manera. Vamos a seguir entonces. Levítico, que para mí es un camino a la santidad, lidia con dos términos que tenemos en el hebreo y el griego. En el hebreo se conoce como Vayikra, que lo que significa es, y el Señor llamó. Tienen que entender que los hebreos al principio no nombraban los libros como lo nombraban en algún tiempo los griegos y posteriormente pasados al latín. Ellos lo nombraban con las primeras frases de cómo iniciaba ese libro. Entonces, por eso en este caso tenemos y el Señor llamó. Eso es lo que significa Levítico en hebreo, desde el punto de vista del idioma hebreo. Ahora, el nombre que se le da a la Septuaginta, que era el texto griego que estaba en ese tiempo y en los tiempos de Jesús, era la Biblia en los tiempos de Jesús para ese instante, le llamaba Levíticos, que significa acerca de los levitas, ¿ok? Y que en latín, pues bueno, se tradujo a Levíticos. Pero lo que tenemos que entender es que Levítico está enmarcado en un tratado para y por los sacerdotes de en ese tiempo. Véalo como un manual para ellos, de cómo iban a lidiar todo este proceso de poder estar cerca de un Dios santo. Julio, tengo una duda. Sí, adelante. Yo pensaba que el término levítico podía venir de que era de la tribu de Leví. No, pensé que, o sea, yo lo relacionaba era con eso, pues. En efecto, es que más adelante vamos a ver cómo se instaura esto. Pero lo que pasa es que tenemos que ir o retroceder un poco al Éxodo para indicar quiénes iban a estar encargados del sacerdocio y quiénes iban a estar encargados del tabernáculo en ese instante. Y que desde el Éxodo lo que se hizo fue, uno, llamar a todos los primogénitos y tú tenías que, entre comillas, entregar tu primer hijo a Dios para que se encargara de esta parte del sacerdocio y luego, posteriormente, el Señor, en cierta manera, indica directamente que era la familia de Aarón y algunos escogidos quienes iban a estar gestionando todo lo que era el sacerdocio. Y es de parte de las tribus de Leví que iba a estar lidiando con todo este aspecto eclesiástico, veámoslo así, o ritualístico. Continuando, el libro de Levíticos trata de mucha sangre, ¿ok? Mucha sangre. Pero eso nos da luz de qué va este libro. Si ustedes me acompañan al libro de Hebreos, capítulo 9, verso 22, van a ver un enfoque muy práctico de lo que se refiere al libro de Levítico. Hebreos capítulo 9, verso 22. Dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No hay perdón de pecados. En esto quiero que enmarquen un poco el libro de Levítico, pero más aún que entiendan que es un manual
para toda persona el poder acercarse a un Dios santo. Si lo vemos hoy día, es el manual de cómo hacer un material para poder acercarnos más al sol, se pudiera decir. Mucha gente van a ver el libro de Levíticos como, bueno, es que es el hombre tratando de acercarse a Dios, pero todo lo contrario, porque quien revela todos estos eventos, todas estas instrucciones, es Dios. Dios no tiene la necesidad, o Dios no tenía la necesidad de decirle a su pueblo cómo deberían de acercarse. Más bien, Él crea un medio, crea formas para que el pueblo de Dios pueda redimirse y pueda vivir con Él en santidad. Tengamos entonces en cuenta lo siguiente. El tema principal, ¿ok? Sería la demanda de Dios por la santidad, pero al mismo tiempo su provisión para la misma, mediante la expiación del pecado por sacrificios y una adoración adecuada. Lo podemos resumir en prácticamente 4 palabras: demanda, provisión, expiación y adoración. Vemos 4 elementos muy drásticos acá, pero también vemos en cierta manera lo que quiere recordarnos el Señor. En Levíticos 11, verso 45 dice: porque yo soy el Señor que os he hecho subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santo porque yo soy santo. ¿Dónde nos encontramos? Aún en el monte Sinaí. ¿Qué vamos a ver? Bueno, vemos a un personaje principal que por supuesto es Moisés. Vamos a decirle de cierta manera, un líder que en ese tiempo yo considero admirar, porque tenía que lidiar con una multitud de gente quejumbrosa, y no se imaginan lo que puede ser llevar un grupo de cuidado con gente que se queja, con gente que tú dices A y otros dicen B, o se empiezan a formar grupos que, entre comillas, crean rebeldía. No, el líder dijo tal cosa, pero ese líder está loco. Y no vemos corazones sujetos, corazones que tengan un sentido de obediencia y que recuerden que no estamos sirviendo un líder, no estamos sirviendo un pastor, estamos sirviendo a personas que el Señor ha capacitado y estamos llamados a ayudarlas con amor y respeto, ¿ok? Pero siempre entonces vivimos en una murmuración constante. Bueno, Moisés tuvo que vivir eso. Moisés procede a entregar leyes y procedimientos para santificar al pueblo de Israel. Los levitas se encargan de asistir a Aarón y a su familia en todo lo referente al tabernáculo, que es esta tienda que se movía de tanto en tanto, porque para estos tiempos el templo de Salomón no existía, ¿ok? No hemos llegado ni siquiera ahí. En este libro vamos a encontrar lo que son las fiestas y los días santos. En cierta manera aquí se desprende todo lo que son todas nuestras fiestas y algunas fiestas que, pues bueno, tanto católicos como protestantes celebramos de diferentes maneras. Y sin embargo, son fiestas que provienen desde este punto. Celebraciones que recuerdan eventos al pueblo de Israel. Nosotros miramos las celebraciones como pueblo occidental, en cierta manera como días de descanso, y para el pueblo judío eran días que nos recordaban algo. Eran utilizados en forma pedagógica. Y a nosotros se nos ha olvidado a veces esos eventos. La praxis de la santidad, o sea, la puesta en práctica de ello, nos indica cómo ellos colocaban la puesta en práctica de leyes, dietas y aspectos éticos. ¿Ok? Este libro, chicos, también nos ayuda a entender el libro de Hebreos en su totalidad. Y es muy importante y relevante ya que está lleno de tipos que apuntan a eventos por venir. El libro de Hebreos nos indica muy claramente que todos los eventos en el Antiguo Testamento eran sombras de eventos por venir. Sí, fueron escritos para nosotros, pero desde un punto exegético, como lo indica Pablo, ya lo vamos a ver en breve, era para una forma de enseñarnos a nosotros principios importantes. Algo interesante del libro de Levíticos es que tiene un versículo muy especial. Levíticos 19, verso 18, anótelo, téngalo ahí guardado, dice esto: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo.
yo soy el Señor. ¿Te recuerdas esas dos magníficas leyes que le hacen decir al Señor y que él las resume en dos sencillas palabras? Amar a tu Dios con todas tus fuerzas y por otro lado, amar a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, para el Señor no era, entre comillas, una ley más, era una ley olvidada en cierta manera y que lo está tomando del libro de Levíticos, el libro más sangriento que hay en la Biblia, se pudiera decir. Mira cómo nosotros, al dar unos pasos atrás, entendemos por qué nuestro Señor dijo lo que dijo y habló lo que habló. ¿Ok? Así que tengamos eso en cuenta y tengamos una mente clara de dónde se encuentra Jesucristo en el libro de Levíticos. Ya. En Primera de Corintios, y usted dice, pero Señor, ¿no vamos a leer Levíticos? Sí, amados. Espérense un segundo. En Primera de Corintios, en el capítulo 10, verso 6, Primera de Corintios, capítulo 10, verso 6, Pablo dice esto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Pablo está apuntando aquí a un libro que estamos pronto a ver, que es el libro de Números. Y va a hablar en recurrencia de eventos que ocurrieron en el libro de Números, pero que en cierta manera, cronológicamente, nos afecta en este instante. Pero repito, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Ese es un término exegético. Es un término que nosotros debemos de volver a restituir, que para Pablo fue tan importante el Antiguo Testamento como debería de serlo para nosotros el Nuevo Testamento. Mi lady, está la bocina parada. Ay, sí. Me dijo Corintios, ¿qué? Primera de Corintios, que no lo alcancé. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 6. De hecho, el capítulo 10, prácticamente. Para que lo tengan ahí en mente. Seguimos. Perfecto. Entonces ya estamos contextualizados de dónde nos encontramos en este instante. Les repito, el libro de Levíticos no es cronológico, está solapado. Se podría decir que este es Éxodo y este es Levítico, ¿ok? No es Éxodo y Levítico, el uno al lado del otro. Ahora, vamos a entender un aspecto importante en el libro de Levíticos antes de entrar en el área de los sacrificios y cómo estos se dividían. Vamos a hablar del holocausto. Nosotros siempre hemos tenido el morbo de ciertas películas como Holocausto Caníbal o llegamos a ver, por ejemplo, el holocausto en Auschwitz y no entendemos ni siquiera el sentido de esa palabra. Bueno, en hebreo tiene dos significados, Korban o, me gusta más el término Yom HaShoah, día de la catástrofe o sacrificio o variedad de ofrendas quemadas. Cada vez que ustedes vean la palabra Yom, significa día. Ahí está el mayor hebreo que le puedo enseñar. Prácticamente no mucho. Ahora, en la Septuaginta tenemos del griego holos, que significa todo, y kausto, que significa quemado. Todo cuanto se quema. En Levíticos 1:17 dice, y el sacerdote la quemará en el altar sobre la leña que está en el fuego. Es holocausto, una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Y se puede entender como un sacrificio. Me gusta mucho cuando las personas oran e indican o toman decisiones con respecto a sacrificios que hacen diario. Por ejemplo, el otro día en un estado de la pastora, cuando se encontraba en Perú, ella dice que hubo una hermana que decía que ella quisiera mutilar la carne. Hay un término mejor para decir eso, mortificar la carne. Y mortificar la carne, en cierta manera, es hacer morir nuestros deseos pecaminosos, nuestras intenciones pecaminosas, y eso es un sacrificio diario que debemos de hacer, pero que es un aroma agradable para el Señor. Por cuanto si hacemos todo para la gloria de Él, esa misma acción es muy importante hacerla. Y fíjense cómo, a pesar de que no logramos conectar con el libro de Levíticos al principio, podemos entender por qué era tan importante los sacrificios para este tiempo. Alguien tenía que pagar el precio de poder, de pecar contra Dios. Y aún así, en cierta manera, Dios nos da los medios para poder acercarnos a Él.
La pregunta de toda persona judía en esos tiempos, disculpen, de la persona hebrea es, ¿cómo me acerco a un Dios santo? Y hasta el sol de hoy, lo luminoso, es un término que sería bueno que busquen, es eso a lo que involucra algo que no necesariamente es santo, sino que es mayor a mí, etéreo, perdón, y que por ende me causa temor, pero al mismo tiempo no debería de darme miedo. Es una referencia de lo que nos dice acerca de Dios. Allá cuando, por ejemplo, Pedro en cierta manera, abrumado por su propia experiencia al pescar, Jesús le dice, vuelve a echar la red, descubre que entonces esta red se estaba presionando y que tuvo que pedir ayuda para poder sacar los peces. Este hombre, en vez de sentirse asombrado, lo que tuvo es miedo. Y miedo por decir que era un hombre pecador y que le pide al Señor que se aleje de él. Esto es un sentido que dentro del Antiguo como el Nuevo Testamento es algo que se mantiene constantemente, progresivamente, y que lo vemos y parece algo innato. Y esto se ha estudiado, que con lo respecto a lo santo, nosotros tenemos una sola declaración, misterio tremendum. Pero no quiere decir que es misterio tremendo, no, es misterio horroroso. Por eso es que por ahí la Biblia dice que terrible cosa es caer en las manos del Dios Santo. Entonces, esa era la disyuntiva. ¿Cómo me acerco a un Dios Santo siendo yo una persona pecadora e injusta? Sigamos adelante. Entonces, el Señor instaura en este libro ciertos rituales de agradecimiento o ciertas ofrendas de agradecimiento. Lo que se mantiene como una, vamos a decirlo de cierta manera, un principio es que no debemos de presentarnos a Dios con las manos vacías. No debemos de pensar que en cierta manera a Dios no hay que llegarle con nada. Tenemos que al menos en nuestra oración derramar adoración. El Padre Nuestro no inicia con peticiones. El Padre Nuestro inicia santificando el nombre del Señor, indicando quién es Él. Si pudiéramos resumirlo, el Padre Nuestro empieza con una adoración al Señor y una declaración de quién es Dios para nosotros. Y que algo que debemos entender es que no todos los sacrificios eran en el área de la sangre. A veces eran acerca o de oblación, eran más de agradecimiento. Era más que todo, no eran por los pecados, ya que esto no eran por derramamiento de sangre, sino más bien por agradecimiento a los eventos ocurridos. Y habían algunos que también eran para relacionarse entre sí. Había un ritual de agradecimiento que era compartir este tipo de sacrificio con el sacerdote y se tenía una especie de, vamos a decirlo así, tiempo, un compartir como lo que nosotros en algunas veces hacemos en los grupos de cuidado. Eso que llamamos la merienda o el refrigerio, el verdadero enfoque, familia, es el compartir, no es la comida. ¿Ok? A veces yo me indigno en gran manera cuando voy a un grupo de cuidado y escucho que alguien dice, ay, pero eso fue lo que trajeron. Y en mi mente yo digo, Dios mío, mándale un rayo. Porque en mi mente digo, le perdí el enfoque. El enfoque es que compartamos el pan. ¿Ok? Como en el grupo de cuidado no se puede compartir vino como antes. No, mentira. En el grupo de cuidado la idea es compartir. Y ese es un tiempo para tal. Pero también debemos entender los rituales de arrepentimiento. Estos eran ofrendas de expiación. Vamos a ir entonces a Levíticos capítulo 4, por favor. Levíticos capítulo 4, que es donde se instaura o empiezan a instaurarse este tipo de sacrificios. Voy a leer algunos textos para que tengan en cuenta de qué van. Ofrendas de expiación lo que indica es aquellas ofrendas que cubren el pecado. Miren lo que dice Levíticos 4, verso 20. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. Es un énfasis. Verso 26.
Perdón, discúlpenme. Un segundo. Me adelanté un poquito más. Verso 4 Levítico, capítulo 4, verso 20. Aquí estoy. Mil disculpas. Y harán de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Verso 26 del mismo capítulo. Y quemarán toda su grosura sobre el altar, como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado y tendrá perdón. Verso 31 del mismo capítulo. Y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato al Señor. Y así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. El énfasis, si lo ven en cada uno de ellos, es el perdón. Pero lo que se nos pasa por alto es que es una provisión que el Señor da para poder vivir con un Dios santo. Ahora, hay una gran diferencia abismal entre lo que se denomina como expiación, que es cubrir en cierta manera, y lo que nosotros denominamos como el perdón que ahora tenemos en Cristo, que es quitar todos los pecados. Son dos cosas diferentes. Hoy día, Cristo no expía los pecados, Cristo los borra, se olvida de ellos, no existen. Eres limpio completamente. Es una garantía. En esto los pecados no fueron tapados. En Cristo los pecados son borrados totalmente. Por eso es que en cierta manera para este tiempo era tan difícil esa realidad de vivir ajeno a un pecado. De hecho, hay una ofrenda de sacrificio por pecados que ni siquiera sabíamos que habíamos cometido. En el libro de Salmos hay una oración de David donde pide perdón por pecados que él ni siquiera se acuerda, porque había cierta incertidumbre en esa realidad. Hay que también tener un concepto de sustitución. Se utilizaban este tipo de sacrificios con animales, con una específica nomenclatura, con una específica forma, para que nosotros pudiéramos entender que en cierta manera alguien tenía que pagar por nuestros pecados, pero al menos no íbamos a ser nosotros. Ese es un sentido de sustitución. Y lo que ocurrió en la cruz es un sentido de sustitución también, porque lo que nosotros deberíamos de haber recibido, lo recibió un inocente, para declararnos a nosotros inocentes, mientras el otro vivió el castigo de un pecador. Entonces, esa es una imagen de Jesucristo. También en los sacrificios había un sentido de consagración para apartar al pueblo. Recordamos que santo, a pesar de que sí tiene un tema con que no peca, pero santo es más alguien apartado para algo, para un propósito. También había un sentido de mayordomía entre estos grupos y también habían sacrificios de comunión gozosa, que es lo que les acabo de comentar hace un breve instante, donde había un sacrificio donde se compartía con el sacerdote, literalmente. Ahora, pasemos directamente a lo que son las fiestas, que eran las más importantes. Y una de ellas, las que hablamos, es la del Yom Kippur o Día de la Expiación. Esto era como el 18 de septiembre, como el 24 de diciembre, el 31, pero todo en uno. Era el epítome de las festividades en ese tiempo. Habían fiestas solemnes que recordaban continuamente a la nación que ellos eran el pueblo de Dios, la manera en cómo ellos habían vivido durante el tiempo del Éxodo, entre otros eventos. Pero el enfoque siempre era pedagógico, al menos de ahora en adelante así lo debería de ser para nosotros. Tenemos, por ejemplo, antes de ir hasta acá, tenemos la fiesta de la Pascua y panes sin levadura, que se celebraba en abril, terminaba el 21. Solo lo podían celebrar los judíos circuncidados. Y algo interesante que la gente pasa por alto, que es que cuando en el libro de Números lo veamos, ellos no lograron celebrar la Pascua durante esos 40 años. Y principalmente porque no hubo hombres circuncidados. También tenemos la fiesta de Pentecostés, que de ahí es donde nosotros vemos el día de Pentecostés en el libro de Hechos, que significa 50º, son 50 días después de la Pascua.
O sea, se celebraba 50 días después de estos eventos de la Pascua. Se le conoce como las fiestas de la semana, primicias o de la cosecha. Eso es Pentecostés. La fiesta de los tabernáculos, que era bastante interesante. Dormían en tiendas de campaña y recordaban cómo el pueblo de Israel había estado al lado de otra tienda de campaña. Era algo bastante lindo y era algo que ellos iban a vivir por largo tiempo, de hecho. Pero acá, este día era muy importante, era el más solemne de todos, el de Yom Kippur, y que hasta el sol de hoy, raro que parezca, todavía se celebra. ¿Por qué raro? Porque no hay templo, no hay sumo sacerdote, ya no existe esa noción, al menos dentro del territorio de Israel, y bueno, lo celebran de otra manera. Pero en este día o en este tiempo, la gente, en vez de sentirse feliz y gozosa, debía sentir remordimiento o tristeza por los pecados cometidos. Y era el único día en que el sumo sacerdote, y solo él, entraba en el lugar santísimo, que era un sector en específico. Yo creo que en la clase de Éxodo les explicaron cómo estaba conformado el tabernáculo. Y el tabernáculo tiene algo que en latín se le llama Santo Santorum, que es el lugar santísimo, en cierta manera. Y ofrecían sacrificios por sus pecados y por todo el pueblo. Y era interesante porque primero tenía que hacer un sacrificio por él, para luego poder acercarse. Y se comenta que en cierta manera para poder acercarse a ese sitio tenía que amarrarse un mecate a la cadera, porque si en alguna manera se había equivocado, la Shekinah, la gloria de Dios, podía matarlo al instante y en ese momento tenían que arrastrarlo. Bueno, si el hombre no reacciona, lo arrastraban y lo sacaban de ahí. Y decían a otro, bueno, venga el siguiente sacerdote. Créanmelo. El oficio de sacerdocio, como hoy por hoy a algunas personas les encanta decir que tienen, no se compara con la responsabilidad que se tenía en ese tiempo. Ya vamos a hablar de ello también. También había un año sabático, que era cada 7 años, donde se descansaba la tierra y se cancelaban las deudas. Imagínate tú. Entonces, cuando tú tuvieras que pedir un préstamo, tú tenías que sacarlo a 7 años. Y decir, bueno, si yo soy vivo, al 7º año me puedes pagar esta cuenta. Pero vamos a suponer que vamos en el 4º año. Tienes que entender que al 5, 6, 7, a los 3 años después, esa deuda quedaba saldada. Chao, cheo. ¿Ok? Pero por otro lado, había un descanso de la tierra para que, en cierta manera, ésta se restituyera. Era bastante interesante porque, si lo ves, el libro de Levíticos también es un libro muy ecológico, de una u otra manera. Enseñaba cómo tener mayordomía de nuestras deudas, a tener mayordomía de aquellos que estaban endeudados con nosotros y que por ende podían ser nuestros esclavos, y que por otro lado también nos enseñaba a tener mayordomía de todos los aspectos naturales. Y también tenemos el año del jubileo, que todas las heredades de la familia eran rescatadas y los esclavos liberados. ¿Por qué era esto? Y es que el enfoque, mis hermanos, es que no se enfatizara las diferencias sociales. Lo que se quería con todo este proceso es que el rico no fuera más rico, ni el pobre fuera más pobre. Era bastante interesante. Y uno dirá, bueno, pero señor, ya va, Julio, pero está como raro tu enfoque, es como medio socialista, no me está gustando, está muy Rogelio tu enfoque. Señores, lo que sucede es que el rico, que era más rico, se olvidaba de que sus riquezas venían del Señor y que por supuesto su confianza estaba en sus graneros, en sus bits, entre otras cosas, y no puesta en el Señor. Y el pobre, por supuesto, entre su mayor pobreza, que perdía heredades, que perdía familiares, que vivía en una esclavitud dentro de una familia, podía perder algún sentido de conocer quién era su Dios. En los dos énfasis, me encanta mucho cuando el salmista dice en cierta manera que no le dé más de lo que necesita y no lo deje sin recursos. Es un balance. Y el libro de Levíticos enseña ese estado de mayordomía. Seguimos. Este es el punto donde yo quería llegar.
Ya me quedan pocos minutos para terminar Levítico. Estoy tratando de hacer lo mejor posible. Este término, fuego extraño, una alabanza u ofrenda errónea, se enmarca en Levíticos capítulo 10, verso 1 al 3. Esta historia quizás la conocen o no, pero ya vamos a hablar de esto. En estos tiempos eran los patriarcas quien eran los sacerdotes o eran los mayores para hacer sacrificio. Era algo interesante porque si tú lo notas en el libro de Job, en el libro de Abraham, en Noé, perdón, en el libro de Génesis, estos patriarcas, ellos hacían sacrificios. Ellos también hacían, vamos a decirlo así, marcaciones de eventos especiales y que en cierta manera no estaban prescritos, o si lo estaban, nunca llegaron a colocarse dentro de la Biblia, sino en tiempos después. Era algo interesante esto. Pero luego se designaron ya sus descendientes como sacerdotes, y su designación es tan importante como su vestimenta, su ropa interior, como debería de haber sido su conducta. Así que vamos a detenernos un momento para definir lo que era un sacerdote y apartarlo de lo que era un profeta. Lo que nosotros entendemos como un sacerdote era una persona que mediaba entre el pueblo y Dios. Y hay una gran diferencia entre sacerdote y profeta. Los sacerdotes representaban el pueblo delante de Dios y los profetas representaban a Dios delante del pueblo. En esos instantes, para que ustedes lo entiendan con mayor claridad, para la psiquis hebrea, lo que nosotros hacemos o podemos hacer cada mañana libremente, porque por medio de Jesucristo tenemos libre acceso al trono de la gracia, eso es algo que pasamos por alto. Ahí sí, como está sufriendo de mi lady con su pequeña, pero ahí, Señor, estamos orando para que haya fuerza. A ver, en ese instante, ellos no tenían esa facilidad de decir, bueno, voy a orar, voy a pedir perdón, voy a pedir disculpas, voy a alabar al Señor y voy a seguir con mi día. No. En ese tiempo no existían los celulares, los celulares espirituales. Todo tenía que hacerse con operadora. Me puede comunicar con, esto es, a través de un sacerdote. Para expiar los pecados tenías que ir a través de un sacerdote. Y por eso les digo, mis queridos hermanos, que si no entendemos el libro de Levítico como nos lo describe 1 Corintios capítulo 10, podemos caer en la falacia que tienen hoy por hoy muchas religiones, que necesitamos la mediación de hombres para poder alcanzar el perdón de Dios de una u otra manera. Cuando, les repito, tenemos libre acceso al trono de la gracia. Pero el profeta era una persona que hablaba delante del pueblo y que representaba la voz de Dios. Mira, una de las responsabilidades de un sacerdote era oficiar las ofrendas prescritas, solo ellos, ya que de no ser así, Dios hacía juicio. La adoración es como Dios lo ha enseñado, no como el hombre piensa que es. Y lo vamos a ver en breve. También tenían la responsabilidad de enseñar la ley de Dios, porque tú piensas que allá en Pedro, en Primera de Pedro, se nos dice que una de las categorías que nosotros tenemos, aparte de ser nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio. Entonces, mi pregunta, ¿en tu casa tú estás enseñándole a tus hijos la ley del Señor? ¿Tú estás enseñándole a tus hijos la palabra de Dios? ¿Te estás deteniendo un momento para, como esposo, representar también la palabra del Señor a tu esposa? Y sucesivamente. Era una persona que también le tocaba administrar el tabernáculo y por otro lado había un orden. Eso lo podemos ver allá en el libro de Lucas, cómo este inicia y cómo vemos que aún en esos tiempos había un orden de quienes iban a estar al tanto en ese instante en el tabernáculo. O en ese momento, pues bueno, el sitio religioso en donde se encontraba en ese específico instante un principal. Y discernir la voluntad de Dios para el pueblo mediante dos objetos muy extraños, muy oscuros, que era Urim y Tumim, que en cierta manera es lo que se hablaba en el Nuevo Testamento también como echar suertes. Y ahí es donde también la providencia de Dios actuaba. Pero era extraño este tipo de situaciones y son muy puntuales los eventos en donde este ocurre. Ahora, si vamos a Hebreos capítulo 9,
verso 11 y 12. Hebreos capítulo 9, verso 11 y 12. Disculpen, estoy con mi Biblia analógica. Esta no se le va la batería y no dura en abrirse, pero el que dura soy yo. Miren lo que dice. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez, para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ustedes no se imaginan lo que significa esto para una persona que en estos tiempos tenía que hacer toda esta serie de eventos. Estaba instituido un sacerdocio con las miles y unas de prescripciones de cómo estar a cuentas con Dios, que en este instante, imagínate lo impresionante que... ok, hold on. Ok, hold on. Bueno, ya, me están escribiendo de todos los grupos. Algo estará pasando. Ok, ya, listo. Sigo siendo el coordinador de perspectiva, disculpe. Ok, lo que quiero decir es que para este instante, el evento que hizo Jesucristo en la cruz cumplió la única necesidad de sacrificio, y no por sangre de cabríos o de secundarios, sino por sus propias sangre. Y fue hecho y fue obtenida eterna redención. Yo no sé si esa palabra para usted cabe o tiene conciencia de lo eterno. Es imposible. Pero ese es el concepto que tenemos ahora. Esta es la verdadera realidad. Si nosotros no entendiéramos Levíticos, Hebreos 9 pasa así. Miren todo lo que tenía que ocurrir. Tú, cada vez que cometías un pecado, tú tenías que ver cómo resolvías. Comprar una cabra, comprar un ovejo. De paso, el ovejo tenía que ser sin mácula, no podía estar deformado. No es como que ibas a Pavia y lo comprabas para aquellos que éramos de Barquisimeto. Si no tenías suficiente plata, tenías que ver si encontrabas una paloma. Una locura. Y aún así, con todos esos eventos, probablemente al salir de ese evento te pudieras haber resbalado y estar inmundo. Todos estos eventos que transcurren en este instante era la realidad de cualquier pueblo, de cualquier israelita para ese tiempo. Horrenda. Hoy por hoy, cuando alguien me dice, por ejemplo, no, Julio, que mira, que tal persona tiene que hacer el discipulado, es una ordenanza de la iglesia, démosle. Eso no se compara con lo que antes se vivía. No, Julio, sabes que cuando vayamos a servir tenemos que vestirnos o de blanco o de negro y tener una gran sonrisa. Fantástico, démosle, porque lo que vamos a descubrir es otra realidad. ¿Ok? Sí, that's it. Vamos entonces a leer Levíticos capítulo 10, verso 1 al 3. Y vamos a ver esto de el fuego extraño, que de hecho John MacArthur tiene un libro muy bueno en relación a eso. Y lo van a ver en breve. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante del Señor fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante del Señor y los quemó, y murieron delante del Señor. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló el Señor diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y uno pudiera pensar, oye, pero qué fuerte, o sea, Nadab y Abiú, oye, los dos hijos de Aarón, en cierta manera, se acercan
con buenas intenciones, hacer una ofrenda, pero ese era el primer problema, que no era a su manera, era a la manera prescrita de Dios. Y encontramos ese fuego extraño, esas realidades en la Iglesia Católica Romana, y en algunas iglesias protestantes, en donde debemos de pararnos un momento y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy ofreciendo al Señor, que lo estoy ofreciendo a mi modo y a mi manera, y no lo que está prescrito, no lo que le agrada a Él? ¿Acaso el Señor no dice que para Él es mejor la obediencia que la grosura de los carneros? Leyendo el libro de Levíticos tenemos más claridad acerca de esa realidad, que a Él lo que le importa es más la obediencia que tu sacrificio, o que la calidad de tu sacrificio. Que si Él te indica a ti que hay un pecado que debes de mortificar ya, y no lo has hecho, y sigues acercándote al Señor a tu manera y a tu forma, amigo, usted está ofreciendo, entre comillas, un fuego extraño, una ofrenda errónea, una alabanza equivocada. Y la alabanza equivocada produce tarde o temprano un objeto equivocado. Tarde o temprano usted está adorando a un ídolo. Y quienes adoran a ídolos, lastimosamente, caen en perversión sexual. Hay un cantante brasileño muy famoso. Yo recuerdo que en mi juventud me gustaba demasiado. Lo colocaban todos los días en la iglesia, todos los domingos, perdón. Y era un pequeño joven brasileño llamado Jota. Era muy famoso. Él cantaba El Cordero de Dios. Era buenísimo. El joven era un prodigio. Y era un cantante, era alguien que estaba al lado de la alabanza. Y uno pudiera decir cómo se pasa de A a B en las realidades que se vive hoy en día. Y hoy, bueno, Helvi sabrá de este personaje. Hay un pastor que también es medio polémico y siempre a veces sube cosas así, pero es un llamado de atención que a veces para mí me causa impresión. Acabo de enviárselos por WhatsApp. Él acaba de cumplir su transición, que esto en los tiempos de hoy en día es que pasó de ser un hombre a algo que no es una mujer. Así de sencillo. Y lo que les quiero decir con esto, mis hermanos, es que tarde o temprano, una alabanza errónea te lleva a un ídolo o un Dios falso, porque no estás adorando al Dios que prescribió la alabanza correcta o la ofrenda correcta. Tarde o temprano, estás haciendo un Dios a tu forma y a tu manera, y tarde o temprano vas a seguir tus propias concupiscencias o deseos de tu carne. Tarde o temprano, el gran problema de las buenas intenciones por encima de la palabra de Dios es que te puede llevar a una condición peor. Recordando que el mismo Aarón, en la misericordia que tuvo el Señor, en cierta manera, el mismo Aarón tuvo muy buenas intenciones en crear un objeto visual del que se pudiera adorar. Pero ¿cuál fue la indignación de Moisés al ver esa realidad, que pronto se ven entregados a ídolos? Algo terrible, ¿cierto? Seguimos. Ahora, vemos entonces esta bendición y maldición que se encuentra en el Levítico capítulo 6, verso 1 al 13. Encontramos esta realidad: es que además haré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os aborrecerá. Andaré entre vosotros y seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Yo soy el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueras esclavo de ellos. Rompí las varas de vuestro yugo y os hice andar erguidos. Como hay un proceso de bendición, si ellos siguen estas normas, también hay un aspecto de maldición. Sin embargo, a pesar de esto, cuando estén en la tierra de sus enemigos, no los desecharé ni los aborreceré, tanto como para destruirlos, quebrantando mi pacto con ellos, porque yo soy el Señor su Dios, sino que por ellos me acordaré del pacto con sus antepasados, que yo saqué de la tierra de Egipto a la vista de las naciones, para ser su Dios. Cuando dice yo soy el Señor, es como una firma, ¿ok?
Dios. Muchas gracias. Las aplicaciones que tenemos del libro de Levíticos, para que lo tengamos súper claro, son las siguientes. Nos muestra la santidad de Dios y cómo debemos relacionarnos con Él. Sobresale su justicia, ya que provee un medio justo para acercarse a Él. Recordamos, en el libro de Levítico nos ayuda a responder cómo un Dios justo puede permitir que se le acerque una persona injusta, o inmunda, o sucia. El libro muestra su amor, ya que Dios es quien proveía los corderos, y estos eran símbolos, tipos y sombras. Los conceptos de pecado y salvación del Nuevo Testamento a veces son difíciles de entender sin esto. Levítico es buenas nuevas, son buenas noticias. Como en el libro de Hebreos nos dice, Hebreos capítulo 7, verso 26. Vaya más rápido que yo, a ver. Hebreos capítulo 7, verso 26. Aunque si usted lo tiene y lo llegó a alcanzar, éalo. Tampoco está mal. Dice lo siguiente. Ya, aquí lo tengo. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Enough. Que mejor sacerdote no tenemos en el Señor. Y recordamos una sola cosita que tenemos en nuestra fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tan sencillo como eso. Ni más ni menos. No necesitamos ya cabras, no necesitamos ya corderos, no necesitamos hacer sacrificios diarios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu familia. Imagínatelo. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Bajo qué providencia? No lo sé. Eso lo sabe el Señor. ¿Ok? Así que tengamos eso en cuenta. Y con esto terminamos el libro de Levíticos. ¿Qué les ha parecido? ¿Estamos ready para el libro de Números? El libro de Números es más chévere. Pasamos con Ed. Dime, Ed. Al principio comenzaste esta parte de Levítico leyendo una cita donde podíamos ver a Jesús en Levítico y me quedé atrás en esa cita. Era donde podemos ver que ama sobre su Dios, sobre todas las cosas y tal. ¿Cuál es el Levítico qué? Ajá, déjame buscártelo rápidamente. Creo que era Levíticos. Oh, dame un segundo, que creo que lo tengo aquí. Pues no lo quiero. Es uno de esos versículos que nadie guarda, como yo. El que decía. Levíticos 19, verso 18. 19, 18. Sí. Levítico, capítulo 19, verso 18. Ojo, queridos hermanos, esto no es todo lo que hay en Levíticos. Léanlo, pero léanlo con la perspectiva de cómo el Señor le está enseñando a un pueblo a acercarse a un Dios santo y relacionarse con él. No, aún faltan muchas cosas de Levítico. Hay muchos aspectos que tú dices, wow. Hay aspectos en donde habla acerca de la prohibición de echarse hombres con hombres, la prohibición de acercarse a mujeres que no fueran parte del pueblo hebreo. Hay demasiadas prohibiciones y también maneras en cómo se relacionaba el pueblo con lo inmundo. Y recordamos que ahora eran ejemplos, pero es que tú te tenías que acercar a Dios tanto en cuerpo como en cierta manera, llamémoslo en espíritu o en alma, si lo quieren describir de esa manera, si quieren dividir al ser humano en tres aspectos, puro, puro. Y eso es algo súper importante, ¿ok? Dicho eso, vamos rápidamente al libro de Números. El libro de Números tiene dos términos, aritmoi o betmibar. Aritmoi viene del griego, que, valga la redundancia, significa aritmética o números, por la cantidad de números que vamos a ver en este primer inicio. Yo les recomiendo, cuando yo leo el libro de Números, yo me pongo mis buenos audífonos y voy siguiendo con la mirada esos primeros capítulos, porque créanme lo que y de la tribu de tal, el jefe de tal, se fueron tal, sultano, mengano, progano, tatano, tantos miles, y así sucesivamente.
pero para el libro de números, estos números eran tan importantes porque pasaban de largo un evento sobrenatural que ya vamos a ver en breve. Y tenemos también el nombre Mebitbar, que sigue la misma función que teníamos o que habíamos hablado en breve, que es que se tomaba las primeras frases del libro de números. Si usted se va al libro de números, en la traducción que pudiera usted tener, que es la secuencia en este caso de Éxodo, en cierta manera, aquí ya el pueblo de Dios empieza a moverse. ¿Ok? Ellos estaban ahí en el Sinaí llevando sol, ¿verdad? Mientras Moisés legislaba, pa. Y luego deciden ya moverse. Habló al Señor Moisés en el desierto de Sinaí. Bueno, ese es el término. De hecho, este libro se le conoce como el libro del desierto. Es una historia de rebeldía, de frustración, pero hay que entender que el Señor es fiel en su pacto y nombre. Número es la continuación de Éxodo en aspecto cronológico, recordando que Levítico es como que está solapado por debajo de Éxodo. ¿Ok? En hebreo se conocía más como el libro del desierto. Los griegos decidieron ponerle número por la cantidad de cifras con las que comienza. Y el tema central de números es la peregrinación de Israel en el desierto desde Sinaí hasta Canaán. Y cuando usted le digan Canaán, ¿qué es eso? Usted solamente resuma la tierra prometida. Si Canaán fuera una variable, lo que contendría dentro es tierra prometida. That's all. ¿Ok? Para que lo tenga ahí en mente. ¿Dónde estamos? O puntos importantes. Vamos a dividir este libro en 3 eventos o 3 sitios. Porque hay una realidad. Hay como 36 años que no sabemos nada. El libro de números parte desde el inicio o te comenta cierta parte del inicio y de repente hay una pausa donde no sabemos qué ocurrió, no sabemos qué pasó, no sabemos a dónde se fue esta gente y de repente lo retoma al final. Pero tenemos 3 lugares: Sinaí, desierto de Parán Cades y valles de Moab. En el Sinaí tenemos la preparación para tomar tierra prometida, la forma en cómo el pueblo del Señor se iba a mover, entre otros casos. El desierto de Parán y Cades, vamos a ver la rebelión de los 10 espías, en donde 2 de ellos dijeron, démosle que son pasteles. Esa tierra está buena, Señor. Hay leche, miel, suero de cabra, suero de chivo, y así, vamos, hay cachapas. 40 años en el desierto, debido a esta rebeldía, sufre el pueblo de Israel. Y si usted ve un mapa, que en breve se lo voy a mostrar, ellos estaban aquí, si cruzaban un charquito, ya llegaban, más nada. Pero no. El Señor los puso 40 años a dar vuelta en un desierto. Y por último tenemos el Valle de Moab, con los personajes más interesantes que es Balac y Balaam. De hecho, de esta historia, vamos a ver un asno que habla. Hay algunos autores que dicen que de esta parte del libro es donde se inspiró la novela de C.S. Lewis, Las Crónicas de Narnia. Yo creo que no es muy cierto, no corroboro esa idea, pero es interesante cómo el Señor le da inteligencia y las habilidades para hablar a este burro. Entonces, con mayor razón podemos creerle a Dios cuando dice que de las piedras Él puede sacar descendencia de Abraham. Y que si estos no hablaban o no declaraban a Jesucristo, las piedras iban a hablar por él. Así que eso yo lo creo. Nombramiento de sucesor de Moisés. Este es un libro transicional. Vemos cómo va a pasar la tutela a Josué, que tengo entendido que lo vieron en la anterior clase, si no estoy equivocado. Ya, gracias. Planes para la división de Canaán. En cierta manera, cómo se dividieron los territorios. Lo que hubiera sido 15 días fueron 40 años por una rebeldía. Como les había dicho, este libro cubre 40 años, 36 años que no sabemos nada. Y recordamos que cuando usted lee 1 Corintios capítulo 10, verso 6, están todos los eventos importantes del libro de Números enmarcados por Pablo, dando un discurso a una población que ya debería de conocer esto. Nuevamente vemos el énfasis de apostolado de la importancia del Antiguo Testamento. Nunca le crean a alguien cuando diga, es que el Antiguo Testamento eso no importaba.
Eso es una falacia terrible, eso es una desviación horrenda. Y en cierta manera es herético. Es algo así como agarrar una lanza y lanzárselo y traspasarlo, como vamos a ver en breve, en el libro de Números también. Cómo el celo del Señor nos debe de motivar a resguardar lo justo, lo correcto en nuestra vida cristiana. Y en cierta manera yo lo que los invitaría con el libro de Números es que odien tanto el pecado de los demás como odiarían el suyo propio. Si ustedes no odian su pecado propio y odian el de los demás, están errando en el blanco. Imagínense, odiarlo tanto que yo quisiera mortificarlo. Y la palabra mortificar significa hacer morir. Eso es algo tan poderoso, pero que pasamos por alto, porque creemos que nuestra gracia es barata, que no tiene un costo. Y recordamos que costó una sangre muy, muy, muy pura, que era la de un inocente, el Hijo de Dios. Aquel que Juan el Bautista lo declaró: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa declaración, Agnus Dei en latín, eso no se entiende si usted no conoce el libro de Levíticos. Para nada. Eso no se comprende. Y es a la luz de eso que podemos ver la referencia que hace Juan el Bautista. Es un libro que conecta a Moisés y a Josué. Es un puente entre esta transición. Cronológicamente, Números es seguido por Josué. Volvemos a la realidad de que Deuteronomio es una referencia de Moisés diciéndole a la nueva generación: hey, van para tierra prometida, pórtense bien, les voy a volver a repetir las leyes, los quiero mucho, bye. Es un libro histórico, pero de leyes como también de aplicación. Colocados en contexto, pasamos. Señores, como ya les dije, llevar a un pueblo no es fácil. Según Números, capítulo 1, verso 45 al 46, cuando usted termina la tortuosa tarea de leer estos capítulos, se va a encontrar que salieron 600 hombres. Ese es el numerito en blanco que usted ve ahí, aprox. Pero aquí no se contaban los animales, los esclavos, las mujeres, los niños. Vamos a redondearlo en 2 millones de personas. ¿Usted se imagina llevar 2 millones de personas por un desierto? Y de paso, cuando usted pasa eso, usted no entiende que para los críticos o la crítica alta de la Biblia dicen, es que es imposible que 2 millones de personas en un sitio tan árido se pudiera sustentar. No había el espacio, no habían los medios, no había la suficiente comida. ¿Cómo esto era posible? Ah, bueno. Aquí es donde nosotros entendemos la provisión de Dios, el maná de Dios, cómo el Señor les cuidó y hasta en cierta manera les dijo: no, le voy a dar carne hasta que se atiborren, hasta que vomiten carne por todos los poros. Pero es interesante cómo también tenemos que entender que Moisés tuvo que lidiar con 2 millones de personas quejumbrosas, murmuradoras, que se olvidaban rápidamente de que fue el Señor con mano firme que los sacó de tierras de Egipto. Terrible, ¿no? Tenemos entonces rápidamente lo que Dios dio como una instrucción muy específica de cómo iba a estar conformado la forma estacionaria del pueblo, y que también esto era pedagógico, en donde en cierta manera el centro era el lugar más santo. Habían tres familias que no están acá, que son los hijos de Aarón, que eran los Meraritas, Coahitas y Gersón. No confundir Gersón con el hijo de Moisés, ese era otro. Y esto también era una forma de indicar cuán cercanos a la santidad estaban ellos y los santos que eran apartados. Pero también vemos cómo eran conformados alrededor de la presencia de Dios los pueblos, y que fuera de esto estaba lo inmundo. ¿Ok? Cuando usted va a una iglesia católica, en cierta manera, nosotros como protestantes nos hemos olvidado también de nuestras raíces católicas, nuestras raíces universales. Ese es el término católico. Que sea rito romano, que sea rito copto, no importa. Antes, el acceso a la Biblia y a la lectura era muy difícil y se tenía que utilizar elementos pedagógicos. Prácticamente es lo mismo que se estaba haciendo acá. Usted va a notar que cuando usted entra en una iglesia de una catedral, ¿qué es lo primero que mira usted?
usted mira hacia dónde, hacia arriba, es lo primero que causa una catedral, porque el enfoque era la mirada hacia lo santo, hacia lo celestial. Usted ha notado que cuando usted va a una iglesia, en algunas iglesias existían las gárgolas que representaban a demonios, que estos representaban y que estas gárgolas nunca estaban adentro, siempre estaban afuera, porque lo que se representa es que dentro de la iglesia estaba lo santo y fuera de ella lo inmundo. Era un aspecto pedagógico, netamente. Hoy por hoy nuestra realidad debe ser mucho más de principios, de no dejarnos llevar por las apariencias. Pero algo que nos enseña estas realidades en números es que el pueblo era ordenado. Cuando marchaban se recogía el tabernáculo y el arca iba adelante, una forma de indicar que Dios es quien guía a su pueblo. Y quienes estaban únicamente indicados eran los gersonitas y los meraritas, que llevaban el tabernáculo, y los levitas llevaban el arca del pacto. Hay una historia muy interesante que en un punto dado el arca del pacto se movió para un lado, alguien le iba a agarrar para que no se cayera y esta persona estaba inmunda y caucheo. ¿Ok? De nuevo, les reitero, cuando Dios prescribe algo, nosotros debemos de escuchar. Cuando alguien a mí me dice, Julio, pero, ¿y esto se puede seguir haciendo? Ok, ya leíste las cartas pastorales. ¿Qué dice el Señor ahí? ¿Está prescrito eso? ¿Deberías de hacerlo? ¿O lo estás haciendo a tu manera? Nosotros siempre repetimos que el Señor es un Dios de orden y quienes estaban encargados de llevar las cosas eran en grupos de levitas para llevar las cosas santas o apartadas. Si tenemos un culto o un servicio con un tiempo en específico o esto que estamos haciendo, créanme que hay personas detrás de esto que lo estamos intentando de la forma más organizada y posible. Las buenas intenciones, de verdad, créanmelo y suena feo, las buenas intenciones en la fe no sirven de nada si no se hace en orden. ¿Ok? Volvemos. ¿Por qué los levitas? Ya que estos eran los primogénitos desde Éxodo. Pero es la tribu de Leví, por la cual el Señor los prescribe para representar a los primogénitos. Era una tribu especial. De hecho, de todas las tribus que recibieron tierra, estos solo recibieron 48 ciudades. ¿Ok? Ya que la porción de ellos no era de la tierra, sino que ellos eran del Señor. Literal. Ellos eran parte del Señor, apartados para Él. La cosa más santa que existía. ¿Ok? Y que para ellos eran los voceros del pueblo ante Dios. Era una cosa santísima. Siguiendo con esto y como lo tenemos organizado, de esta manera viajaban. Ni Dan iba delante de Judá, ni Judá iba atrás. Y hay personas que dicen, no, que como Judá iba al frente, por eso es que tenía la primacía y es por eso que ahí viene el Mesías. Eso no lo dice. Sencillamente era el orden que había colocado el Señor. Debemos de marcarnos en las realidades que nos puede presentar la Biblia. Más de ahí, donde la Biblia calla, nosotros callamos. Si queremos especular, especulemos con personas que sean maduras en la fe. Nos encontramos entonces en este segundo evento, que era camino a Cades Barnea, donde el pueblo de Israel se queja y esto solo produce calamidades. Pero hey, vamos a entender el contexto. Son 300 kilómetros de viaje con mujeres embarazadas, niños, no había la misma cantidad de carga, llevaban también probablemente mulas, entre otras cosas, animales para sacrificar, porque en ese instante también era la única manera de expiar los pecados. ¿Ok? Y este era un pueblo que se queja durante este camino y se quejan también del maná. Cuando se quejaban de que, mira, me sacaste de Egipto para pasar hambre. No, vale. Dios les da maná. Pero después comen tanto maná que dicen, pero ya basta. Si yo en Egipto comía carne, ¿cómo es que decía el pastor Eugenio? Él decía, carne en vara, arroz chino, cónchale. Y me viniste a comerme este pan, esta cachapa seca, porfa. Esta arepa de maíz pelado. Y es impresionante porque Moisés cada vez era una persona que yo decía,
Moisés no se metió un tiro porque Dios es grande. Y en la providencia de Dios, de alguna manera quiero creer que Dios le dio tanta fortaleza porque Moisés iba delante del pueblo frente a Dios para traer estas peticiones. Y Dios en un punto decía, miren, le voy a dar codornices, pero hasta que se llenen hasta no más poder. Porque de hecho, cuando les da maná, le dicen que podían recogerlo todos los días, excepto en el día de reposo, y que se prepararan para el día de reposo. Y antes de esto, recogieran doble porción. Y estos no lo hicieron. Algunas personas guardaban. Y de esta manera también se podría al otro día. Era comiquísimo la manera en cómo era un ciclo de desobediencia totalmente, con cualquier prescripción. Y de la misma manera, Dios tuvo misericordia de ellos, así como la tiene hoy en día con nosotros, de cómo cada día nos olvidamos del Evangelio. En nuestro trabajo, con nuestros compañeros, con nuestros hermanos en Cristo, con nuestra familia. Y el Señor, de alguna manera, nos mantiene vivos con un propósito. Eso es algo que tenemos que reconocer. ¿Ok? Y lo vemos en nuestros hijos de igual manera. Le decimos, no hagas esto, y lo hacen. Y no dejan de ser nuestros hijos, ¿cierto? Ahí está el detalle. Pero imagínenselo. Acá está tierra prometida. Acá. Está aquí. Vaga la cuña. Y en cierta manera, todo esta algarabía crea cierta rebeldía. Y una rebeldía que también viene por parte de la familia de Moisés, con Aarón y Miriam, que estos también se rebelaron contra Moisés. Hace poco en la iglesia estuvimos leyendo un libro que se llama Lealtad y Deslealtad. Yo tengo mis propias opiniones acerca del libro. Sin embargo, algo que es súper, súper importante que enmarca el libro es que un cristiano no puede ser desleal. Un cristiano es una persona que respeta el liderazgo y la posición de eminencia que tiene otra persona, siempre y cuando esta no afecte con los puntos cardinales de nuestra fe. Y aún así, nuestra responsabilidad como cristianos es acercarnos a esa persona directamente y aplicar en cierta manera lo que dice nuestro Señor. Es acercarnos al hermano que ha fallado o que nuestro punto de vista ha fallado y hablarle de forma privada. Ustedes no se imaginan la cantidad de veces que en perspectiva, en Nuevo Testamento y en Antiguo, se me acercan personas a mí, como si yo tuviera la potestad por sobre la coordinación de Helvis, de Yaremi o de Luis Correa. Hermano, si eso no lo hacemos en la medida pequeña, en la medida grande, vamos a seguir cometiendo los mismos errores. En el trabajo, en vez de confrontar a nuestro compañero y tener una conversación incómoda, vamos hacia el jefe y perjudicamos a nuestro compañero. Perdemos la posibilidad de ganarlo para Cristo. En lo eclesiástico, decimos, no, yo voy a hablar con el pastor, ¿cómo va a ser posible que no me hayan inscrito en perspectiva? Si, no, terrible. Ya Julio no me dio soluciones. Es un ejemplo, no digo que esté pasando. Y es algo impresionante cómo nos saltamos estas realidades. Pero por otro lado, me he encontrado en pleno culto, queridos hermanos, personas que dicen cosas como esto. Ya, por favor, termina. Si yo digo esas murmuraciones son en público, yo no me imagino qué cosas ocurren en privado. Así que mis hermanos, yo les invito a que las quejas sepan dirigirlas a las personas indicadas, correctas y objetivas. Que antes de hacerlo, oren y pregúntense si son objetivas. Y por otro, háganlo siempre con respeto y amor. Yo creo que si el pueblo de Israel le hubiera llegado a Moisés, le hubiera dicho, mira, disculpa, ¿sabes qué? Nos encanta mucho el maná, de verdad que está buenísimo, epa, excelente, pero oye, ¿será que nos puedes dar algo de proteína? Habría la posibilidad. Oye, sí, vamos a hablar con el hombre. Puede existir esa realidad. Pero no fue así. Estas murmuraciones llegaron a los oídos del Señor y llegaron tanto y se movieron de tal manera que motivaron al círculo más cercano de Moisés para que estos se voltearan y casi motivar a Aarón a decirle, hey, sé tú el líder. Terrible. Y es una realidad y es una condición que se vive cada día. Ahora, algo que quisiera detenerme, que esto es como de la nada, pero que a mí me llama mucho la atención,
Mamá siempre me decía cuando yo le pedía la bendición, que no sé por qué es algo que se está perdiendo dentro de las comunidades venezolanas, era la bendición sacerdotal. Si la leen, que está en Números capítulo 6, verso 24 al 26, dice lo siguiente: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Mamá cuando me bendecía, yo recuerdo que siempre decía, Dios te bendiga y te guarde. Y era una bendición sacerdotal que en cierta manera está enmarcado en aquellos que hacían un voto de los nazareos. El voto de nazareo no debe de confundirse con el término nazareno. Nazareno involucra a una persona en un sitio geográfico específico. En otra manera, un gentilicio. Si usted es de Los Teques, es tequeño. No, mentira. Pero es un gentilicio en cierta manera. El nazareo es un voto que se hacía, que ustedes conocían a uno, Sansón, que hizo este voto y que lo enmarcaba para apartarse de forma especial. No confundirlo con el nazareno, como a veces nos referimos, pues, en cierta manera, al Señor, como Jesús de Nazaret. Seguimos. Números 14-26 nos enmarca en los 12 espías, que era sencillamente un grupo de reconocimiento para saber y conocer la tierra que iban a conquistar. Estos entran y duran 40 días, traen un informe unánime sobre dicha tierra, y este informe también viene incluido como con un archivo adjunto, que era una inmensa rama de uvas, que llegaba al tamaño de los brazos, y hasta el sol de hoy en esa zona se conoce vestigios de vid que llegan en cierta manera a un tamaño grande y desproporcional según las realidades de las uvas. Pero lo que ellos empezaron a ver, lo empezaron a expresar en forma de hipérboles, de exageraciones, en donde describían a hombres de inmensas dimensiones en comparación a ellos. Pero de los 12 espías, 10 tenían un enfoque negativo, y en este enfoque negativo, 2 de ellos confiaron en que si Dios estaba con ellos, nada le iba a pasar, que era Josué y Caleb. No Caleb, el hijo de Karen, pero Caleb en sí. Y habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada que murmura contra mí? He oído las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra mí. Diles, vivo yo, declara el Señor, que tal como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cadáveres, todos vuestros enumerados de todos los contados de 20 años arriba, que han murmurado contra mí. De cierto que vosotros no entraréis en la tierra de la cual juré establecerlos. Pero, ojo, aquí es donde les recuerdo algo: el Señor nunca, nunca olvida su pacto y deja siempre una remanente. Eso es algo que se repite dentro de toda la Biblia. Siempre el Señor tiene una remanente. Excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun, que este es el siguiente que va a tomar la tutela. En cierta manera, ellos quisieron, luego de haberlo intentado o de hacer este reconocimiento, no hacerlo en el momento y en el día que Dios lo había prescrito. Lo intentaron hacer en otro momento y terminaron mal parados. Entonces hay que entender que cuando, entre comillas, Dios nos manda a hacer algo, hay que hacerlo ya, no después, porque hay consecuencias en hacerlo a nuestro tiempo y a nuestra manera. Pero hay que recordar que Moisés, pues bueno, como lo vemos aquí, era una persona que argumentaba con Dios y que aún así se le permitía el beneficio de argumentar con Dios, que era algo bastante interesante, cosa que a veces hasta nosotros hacemos en realidad. Los por qué, en cierta manera. Ahora, fíjense, quedaba tan poco para que ellos llegaran a tierra prometida, pero 38 años después, una gran rebeldía. Estos 38 años, como les digo, no sabemos nada, no tenemos ni idea. Probablemente ellos vivieron continuamente de la misma manera, rondando en el desierto, me imagino, entre diferentes vicisitudes y situaciones. Pero entre ellos, lo que se estaba ocurriendo acá era el cumplimiento que había hecho Dios a los 10 espías, en donde esa generación tenía que morir.
Y esa es la otra realidad. Las promesas de Dios se cumplen, aunque nosotros lo tengamos por tardanza. La gran diferencia en el Antiguo Testamento es que la paciencia de Dios para este momento, para este instante, era para muerte. Pero lo que nosotros reconocemos como paciencia de Dios, así revelado en Cristo, es para que nosotros prosigamos a misericordia y arrepentimiento. O sea, que si sigues pecando con ese pecado recurrente y el Señor aún no te ha desterrado, no ha acabado con tu vida, es meramente por su misericordia, por su paciencia, que espera que progreses a arrepentimiento. No tengas en poco la paciencia del Señor. Ahora bien, lo que podemos entender es que hubo una rebelión de la mano de Coret y Natán. Estos se rebelaron contra Moisés. Y hay algo muy doloroso porque quienes se rebelan con Moisés, en especial Coret, era como un primo de Moisés, o al menos cuando leemos los textos, se ve un Moisés un poquito más allegado a él. Era un familiar cercano de otra manera. Pero la conclusión de Dios era abrir la tierra, tragarse los vivos, ellos en específico 250 más, y una rebeldía que simplemente concluyó en 14,000 muertos. Generaciones que se le había prometido que iban a morir, fueron poco a poco muriendo. Y eventos de la providencia del Señor donde iban a ocurrir, se fueron ya cumpliendo. Y se iba haciendo una depuración, en cierta manera. Pero una nueva generación iba creciendo. Así que nosotros debemos de alegrarnos cada vez que escuchemos en la iglesia a un niño llorar, porque lo que quiere decir es que la iglesia de Cristo va a continuar siempre. La alegría de nosotros al escucharlo es eso. La iglesia de Dios o la iglesia de Jesús continúa. Ya estamos por terminar y vamos a ver dos eventos interesantes donde vemos enmarcado en números 20 y números 21 del 4 al 9. Algo que me gusta hacer un llamado es que Dios sigue usando a sus escogidos para sus propósitos, apuntando al futuro. Siempre va enmarcándonos en específico, pero también su naturaleza sigue siendo firme. Él es un Dios misericordioso, lento para la ira, pero que no va a dejar pasar el pecado. En números 20 lo que vemos es que hay una crisis de agua, pero en cierta manera por las quejas, Moisés se airó y se atribuyó a sí mismo el poder de Dios, y en vez de interceder o ir ante Dios, le dio un golpe a la roca y de esta brotó agua. Y lo que pocos sabían, aunque esto está todavía en evaluación, de verdad que sí, pero lo que se conoce es que esta roca era un tipo de Cristo, era algo que apuntaba al Señor. Y que algunos predicadores dicen, imagínatelo, Moisés llegó y le dio un palazo en la cara a Cristo. ¿Cómo el Señor no iba en ese momento a castigarlo? Pero lo que nos invita a entender el texto por sí solo es que Moisés se atribuye habilidades que solo Dios da. Y Moisés y Aarón, por estas circunstancias, son impedidos a entrar a la tierra prometida. Moisés, un líder que llevó a su pueblo, que lo sacó de Egipto, que pasó por penurias, que vio la mismísima gloria del Señor, que bajó del monte Sinaí de una manera con una presencia inmaculada, brillante, en cierta manera, ahora se le impide entrar en tierra prometida. Por eso es que entre más alto está nuestro liderazgo, entre más crecemos en la iglesia, más responsabilidad se nos va a demandar, más dura es la caída y peor cae nuestro prestigio en cierta manera. Hubo un hermano que me preguntó, Julio, un pastor que ha caído en infidelidad o ha estado en un divorcio, ¿se le puede restituir al pastorado? Yo siempre he dejado eso en las manos de la sabiduría eclesiástica, pero yo soy muy firme en creer que no está bien hacerlo, en el sentido de que esa persona perdió el prestigio en esa comunidad de fe. Lo puede hacer en otra, teniendo otro cuidado y formando su propio prestigio en otra comunidad de fe. Pero ya en la que está, siempre va a estar marcado por esa realidad. No lo estoy diciendo yo. Ahí está Moisés. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida.
y aún así tuvo un trato especial y su cuerpo tuvo un trato especial según lo revelado en la fe. En estos momentos, Aarón muere, el pueblo se queja y Dios le envía una serpiente, o les envía serpientes, mejor dicho, y le prescribe a Moisés que haga una serpiente de bronce. Pero de nuevo, este es un tipo de Jesucristo. Esto estaba apuntando a Jesucristo. Los evangelios nos enmarcan y nos dicen que así como Moisés levantó la serpiente, así el Hijo del Hombre tenía que ser levantado. Y más adelante, por cierto, a mí me encanta mucho esto, porque los católicos se toman de esto y dicen, viste, el Señor utilizó un ídolo para cumplir las promesas de salvación de esta persona o de este grupo. Así que, por supuesto, está bien tener una imagen a la que venerar, porque ellos no le dicen adorar, venerar. Pero es interesante porque en Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 4, ocurre algo con el rey Ezequías, que en cierta manera era muy conocido por su fidelidad a Dios y lo que hace es una purga de esta realidad. Dice, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Pero por qué lo hace? Porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y le llamó Neustán. Por supuesto, porque había una imagen, porque toda imagen, toda representación visual de Dios o de Jesucristo, tarde o temprano nos va a invitar a tener un corazón idólatra. Y esto es lo que estaba ocurriendo, era obvio. Entonces, lo que yo quiero recalcarles en esta realidad es que series como La Casa de David, que está buena, por cierto, The Chosen, es una producción muy buena, chiquillos, es una producción muy buena y hay que apoyarla. Pero The Chosen o el de Los Escogidos, señores, es una perspectiva artística, una representación visual. No debemos de adorar a esas cosas. Esas cosas más bien deberían de invitarnos a cómo los debería hacer personas muy, muy piadosas en verificar todo lo que está ahí. Y decir, un momento, esto no pasó así. Espérate un segundo, ya va. Pero lo bueno es que nos invitan a ir ahí. Pablo decía en sus cárceles, bueno, allá afuera se está predicando de Jesucristo erróneamente, pero al menos el nombre de Cristo se está predicando. Y no era algo nuevo, ¿ok? Pero hoy en día tenemos que ser muy fehacientes en que eso sea una oportunidad para hablar del mensaje de Cristo. No sea una oportunidad para desviarnos, ¿ok? A mí me gusta mucho porque los brasileños tienen series muy buenas acerca de ello. Pero les reitero, nos invitan es a revisar la palabra de Dios, a ver el billete verdadero para considerar eso falso y no tener una imagen errónea acerca del Señor. A veces me da mucha risa cuando personas se plasman la cara del personaje en específico y hace mucho tiempo en muchas casas había una imagen de Jesucristo muy, muy, muy común que veneraban. Y el actor era ateo. Es como, no sé cómo explicárselo. Es como que Jesucristo lo hubiera protagonizado Woody Allen, ¿ok? O Jeffrey Dahmer, no sé. Sin embargo, lo que les quiero reiterar es que así como los primeros mandamientos están arraigados en que evitemos la idolatría, porque las consecuencias de ello es la desviación de la fe. Eso es todo. Yo no le estoy diciendo que no vea The Chosen, que no vea La Casa de David. No. Les invito a siempre filtrar todo. ¿Ok? Tengan en cuenta eso. Tarde o temprano también vamos a ver que el pueblo de Israel va a tener problemas con dos naciones, Moab y Amón. Y les reitero, toda situación tiene una consecuencia. Esta generación de Moab y Amón nacen de las hijas de Lot. ¿Y cómo estas hijas tuvieron hijos? Con una relación incestuosa. Así de sencillo. Y estas se convierten en los enemigos del pueblo de Dios. Por causa de que
En cierta manera, Abraham, pues bueno, sí, valga la redundancia. Bueno, no, voy a cortar esa parte. Sencillamente, cuando la mano del hombre quiere meter su voluntad para hacer cumplir una promesa de Dios y no esperar el tiempo, las cosas terminan muy mal. Así de sencillo. Hermanos, solo quedan 2 láminas, ya estamos por terminar. Estos son los últimos eventos que vamos a ver en Números 22 y Números 25. En Números 22 vemos cómo en este instante el pueblo del Señor está, o el pueblo de Dios está a las puertas de Canaán, ya están a punto de invadir. Ellos acampan al noroeste del Mar Muerto y se da el incidente de Balac y Balaam. Y el rey quiere que este profeta maldiga al pueblo de Israel, pero este profeta no puede hacerlo por prescripción del ángel del Señor que se le presenta. Este no es visible para él y por ende es visible para un animal, que es algo bastante interesante. Y tuvo que venir un burro al decirle al más sabio lo que debía hacer y detenerse. Imagínate que un burro te hable, eso debe ser algo impresionante. Pero lo interesante de Balaam como un profeta y un falso profeta es que él sí sabía cómo corromper al pueblo de Israel. Y la única manera de que lo hizo fue a través del lado sexual, uniendo al pueblo de Israel con las mujeres de las naciones alrededor. Y esto es algo que se repite cada día. Es impresionante la cantidad de liderazgo en la iglesia que cae en estos asuntos sexuales. Es impresionante. Ustedes no se imaginan el número. Y a veces hay personas que me dicen, Julio, pero deja de hacer madera del árbol caído. Señores, es que no es cualquier árbol que se cayó. Es una secoya. Es el árbol, uno de los árboles más grandes que existen en Estados Unidos. Que es un liderazgo que sostenía, que daba sombra a muchas cosas y que cae de forma tan impresionante que tú dices, ¿cómo es posible? ¿Ves? Que uno debería de estar indignado. Y sin embargo, seguimos creyendo en este tipo de falsos profetas. Yo voy a ser muy directo acá. Hay fuegos extraños que he visto que me causan tanto asco y me dan tanto dolor y tristeza, pero que cuando yo veo la paciencia de Dios, yo digo, wow, cuánta misericordia tiene el Señor. Si yo fuera Dios, ya lo hubiera quemado. Hay gente que dice que le salió oro de las manos. ¿Qué sentido tiene eso? Hay gente que se le manifiesta el Espíritu Santo a según en ellos, donde hacen prodigios y manifestaciones gloriosas y tienen matrimonios dañados, viven de divorcio en divorcio y que por otro lado encontramos realidades de corrupciones económicas. Señores, los frutos del Espíritu Santo, ¿cuáles son? Benignidad, mansedumbre, amor, templanza, paciencia, control propio. ¿Cómo el Espíritu Santo que se manifiesta en estas personas tan prodigiosamente, sus frutos no son tan evidentes? Es lo que yo hasta el sol de hoy no comprendo. ¿Y por qué actúo de esta manera? Porque es el mismo celo que tuvo Fines. Si nosotros vamos a Números 25, y esta es la última parte que voy a citar, Números 25, verso 1 al 13 dice, moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor del Señor se encendió contra Israel. Y el Señor dijo a Moisés, toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante el Señor delante del sol, y el ardor de la ira del Señor se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad a cada uno aquellos de los vuestros que se ha juntado con Baal Peor. He aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, no sé si entienden la impunidad que está ocurriendo. El Señor les da una orden, le dice que mate a todos los principales, ¿ok? A todos los líderes, imagínate esa locura. Y que por otro lado,
esa orden se le es pasada al pueblo, llega a los oídos y llega este bicho y llega y dice, no, voy a traer una madianita a este mismo sitio y voy a copular con ella. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote de Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar de mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. A veces, mis queridos hermanos, tenemos que alzar la voz cuando vemos tales impunidades y son súper claras. Yo no estoy hablando de situaciones en las cuales los hermanos han pecado, que debemos restituirlos. Hay un proceso donde dentro de la iglesia existen temporadas donde se llevan procesos, cambios, medidas disciplinarias. Y estas medidas disciplinarias, tan fuertes como lo hizo Fines, marcó un antes y un después del pueblo. Y a nosotros se nos olvida por completo esto. Parando ya el tema, tenemos por último que cuando se hacían las distribuciones de los pueblos, se crearon ciudades de refugio, que era una forma de mostrar la misericordia de Dios en tiempos de guerra, aún habiendo sitios donde encontrar refugio, que eran algunos de los sitios marcados acá. Si usted tenía algún problema o había pecado contra un hermano en alguno de estos territorios, usted podía correr hacia uno de estos sitios de resguardo y en cierta manera esperar hasta que se hiciera un juicio y se determinara qué se podía hacer con usted. Porque habían leyes que a la persona perjudicada podía matarle sin tener que ir a través de un juicio. Era un proceso más rápido. Pero acá se permitieron estos sitios de refugio para que la persona, pues bueno, en una especie de protección de testigo, pudiera esta persona estar protegido en este espacio. Señores, el libro de Números, poco y nada terminaron. Y aún me faltó demasiado. Me faltó un grupo en donde el Espíritu Santo bajó en específico y algunos hermanos se quejaron porque 2 hermanos más allá también recibieron el Espíritu Santo. Me faltaron muchos detalles acerca del libro de Números, pero lo que les quiero reiterar es 2 verdades principales acerca de ello, o cómo podemos entender el libro de Números con mayor aplicación. Levítico nos recuerda la necesidad de pureza y dedicación en nuestra adoración, mientras que Números nos exhorta a confiar en Dios incluso en tiempos difíciles. Levítico nos enseña a acercarnos a Dios con reverencia y Números nos anima a depender de Él incluso cuando enfrentamos desiertos espirituales. Así que mis hermanos, espero que esta clase haya sido de bendición, que en cierta manera se hayan podido enamorar de estos 2 libros que, a pesar de las cantidades numéricas y de los rituales que tienen, puedan ver a Cristo en esas páginas y entender que es el mismo Dios Santo el cual nosotros oramos y adoramos el día de hoy. ¿Y qué tal sería nuestro comportamiento si un día nos dijera que Cristo va a estar con nosotros 24 horas al día, acompañándonos? Cosa que, si les digo, es lo que sucede día a día. ¿Cómo sería tu comportamiento? ¿Cómo hablarías? ¿Qué es lo que dirías? Ahí está el detalle. Ok, nos quedan unos minutos para el debate. Sin embargo, yo lo que quiero tomar aquí en cuenta, Helvi, si es posible, te pido un favor. Pásame la lista de las personas que estuvieron hoy para yo entonces cotejarlo, ¿ok? Voy a tomar un momento para anotar los nombres
pero de las personas que vayan a estar interactuando, no se peleen, tranquilos, ¿ok? Solo quiero saber su opinión. El debate se da cuando no estás de acuerdo con algo o tienes otro punto de vista. En realidad no quiero que se pongan a pelear, solamente quiero que me digan cómo lo entienden, cómo lo ven, ¿ok? Si desean hablar, así como a los niños de preadolescentes y de niños, utilicen levantar la mano, ¿ok? Y voy a ir poco a poco dándoles según los que yo haya visto. Si ya uno habló, del tiempo a los demás para hablar, ¿ok? No voy a considerar una respuesta errónea o equivocada, solo algo bastante, no sé, establecido. No locuras, por favor.